Muy buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por supuesto también a través de las redes sociales de nuestros expertos, los ponentes que el día de hoy están con nosotros. Les agradecemos que hayan decidido acompañarnos. El día de hoy estaremos tratando de analizar, dilucidar un poco lo que han sido estos 60 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a las políticas públicas. De ahí el título de este foro debate, las políticas públicas en la cuarta transformación, ¿hacia dónde vamos? El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, aprovechando la experiencia académica y también la experiencia en el ramo público de sus profesores que tiene ahora en las maestrías que está otorgando, pues ha decidido hacer una serie de foro debates para que ustedes vean el expertise de los académicos, pero también para que se pueda hablar, discutir de lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Ya vimos la cuarta transformación en cuanto a imagen, en cuanto a comunicación, en cuanto a toma de decisiones de gobierno y también en cuanto a política exterior. El día de hoy estaremos hablando de hacia dónde van las políticas públicas de este nuevo gobierno. Bueno, pues qué mejor para hablar de esto que Ángela Quiroga. Ella es titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Derecho por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. También fue fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres, es decir, le ha tocado hacer la propia política pública en favor de la violencia de género y es un gusto que el día de hoy nos acompañe. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias a la Fundación Ortega y Gasset por esta invitación el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario. Y también está con nosotros, aprovechando que ya le pasó el micrófono, Carlos Javier Echarri Cánovas. Él es secretario general del Consejo Nacional de Población, es licenciado en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Demografía por el Colegio de México y doctor en Demografía por el Institut Demography de la Universidad Católica de Lovania, Bélgica. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y el día de hoy también está con nosotros la Adriana Ortiz Ortega, ella es coordinadora maestría en política pública del Ortega y Gasset, economista y politóloga, con postdoctorado de la Universidad de Rutgers, doctorado en la Universidad de Yale y maestría en economía política por la Universidad de Essex en Inglaterra. Doctora, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Que pueda yo participar en este foro, muchas gracias. Al contrario, imagínense las cartas que tenemos el día de hoy para hablar sobre las políticas públicas del nuevo gobierno, se los aseguro que eso sí, no las tiene ni Obama, como diría por ahí nuestro actual presidente. Quiero empezar con lo que hemos visto en estos 60 días, si bien son pocos, ¿no? Para hacer un corte de caja de política pública del nuevo gobierno, sí podemos empezar a ver algunos trazos de lo que veremos en los próximos 6 años, aunque no hayamos visto el Plan Nacional de Desarrollo todavía, que ese es un gran faltante, pero sí hay acciones que por ahí nos dan unos indicativos. Quiero empezar con quiénes hacen las políticas públicas de este nuevo gobierno, porque en los anteriores 3 sexenios se hablaba ya de escuelas, ¿no? Incluso ya había escuelas en las que prácticamente si te enlistabas, pues era seguro que ibas a terminar haciendo política. Era el ITAM y el CIDE eran pues los generadores de la plana mayor de políticas, al menos económicas y sociales. Hoy se da un viraje, pero este viraje es solamente ¿es en sí el viraje hacia una política social o es más bien el adelgazamiento por parte del gobierno federal, el adelgazamiento propio de las personas que trabajan en el gobierno federal, en los institutos? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde su expertise, desde su experiencia? Doctora. Muchas gracias. Bueno, en mi carácter de persona académica presente en esta mesa, quiero hacer algunas anotaciones para poder contestar. Mira, yo creo que hay que partir de 2 cuestiones. Lo primero es que hay efectivamente un ejercicio de política pública que se está ciudadanizando más en el mundo, ¿no? Y eso es característico de la cuarta transformación.
La política pública ya no solamente es una cuestión de un aparato de Estado diseñando políticas, sino es un resultado de un diálogo social. Ok. Ahora, habiendo dicho esto, lo que nosotros tenemos que decir es, bueno, hay una democratización, esta democratización es mundial, esta democratización tiene expresión en México, posiblemente en México este proceso de llegada de la izquierda, si pensamos que el gobierno de Andrés Manuel encabeza una izquierda acompañada de recortes presupuestales importantes, entonces es una modalidad específica, y en ese contexto es donde tendríamos que analizar qué significa pasar del ITAM y del CIDE al colegio y a la UNAM, que era tu pregunta, ¿no? Pero hay que darle un poco de reflexión a esto, porque yo creo que la aportación, yo soy una gente que quiere pensar que México se está construyendo, y lleva construyéndose desde el siglo XIX, ¿no? Cuando se independiza, no el día de hoy. Ese pensamiento me hace decir que la llegada de las políticas públicas fue un fenómeno sobre todo de la década de los 80, porque en medio de la crisis hubo que reglamentar el gasto y hubo que crear políticas orientadas a resultados. Y la planeación democrática es lo que llevó a la creación más estructurada del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se retoma esto actualmente? ¿Y qué de lo que se retoma actualmente recoge todo lo que yo vengo diciendo? Entonces, dos cosas importantes. La primera, que en este ejercicio hay una cercanía muy grande entre la política y las políticas públicas, lo cual es delicado e importante. Delicado porque hay un cambio de las reglas de juego. El presidente está en estos diálogos diarios con la sociedad, ejercitando su voz, pero es el ejercicio de un actor político. O sea, el presidente está colocando temas como son a veces los últimos 2 días de un conservadurismo social que él como que impulsa, ¿no? A través de la crítica a la relación entre liberalismo y divorcio, por ejemplo, que hay que ver cómo se va a traducir en política pública. En otras palabras, si nosotros vamos a tener un tránsito hacia el Colegio de México, hacia la UNAM, porque se asume que esas instituciones tienen una visión del bien público más consolidada, la pregunta es, ¿cómo se va a combinar esto con una visión de maximización del bienestar público en la política y en lo público? Estas son las guías y las preguntas, digamos, que te permiten unir una literatura, un proceso y una transformación. Ahí es donde tenemos que poner la atención, porque no está a un nivel. Digamos, mucho del debate público está dominado por si estoy de acuerdo y si estoy en desacuerdo con la conferencia del día de hoy. La pregunta es, ¿qué tanto el equipo que está estructurando nuevos programas partió de una evaluación y de un diagnóstico previo de todo lo que se logró hacer a través de miles de programas? Son miles de programas. ¿Cuáles sí funcionaban y cuáles no? Y de acuerdo con qué criterios. Este es lo que tendría que mostrarnos este gobierno en estos 60 días, que por ahí de repente hay, pero son valoraciones más bien subjetivas. Y por otro lado, necesitamos ver cómo se va a hacer este proceso de diálogo para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí. Doctora. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría recalcar un tema que me parece muy importante y particularmente si vamos a hablar el tema de políticas públicas en materia de violencia de género. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en esta materia, no en México, sino en el mundo entero, ha sido y será fundamental. Y me parece que sí es un cambio que estamos viendo en este momento, en esta administración, en el sentido de la apertura de las puertas que estamos viendo hacia lo que las organizaciones saben, han experimentado, conviven todos los días con los problemas y necesariamente son una fuente de información fundamental para el diseño de las políticas públicas. Aquí lo que hay son también otros actores y no creo yo que haya una dicotomía entre la participación de la academia o la participación de las organizaciones. Me parece que son 2 puntos de vista válidos, absolutamente válidos los dos, y necesarios la presencia de ellos los dos, así como también es necesario la presencia de quienes son técnicos, no solo en la elaboración de la política, sino en la ejecución de la política pública. Entonces es un conjunto de sectores que tienen que participar porque la ausencia de cualquiera de ellos necesariamente va a empobrecer la política pública. Pero hay uno más y que me parece importante y que son las víctimas. Las víctimas que son quienes han vivido de muchas formas, ya sea en su persona
o a través de una tercera persona hechos, situaciones de violencia y quienes su punto de vista es insustituible. Nadie, aún estando en la academia o en el ejercicio de las políticas públicas o desde una organización de la sociedad civil, nadie que no ha pasado por un tránsito de ser propiamente víctima puede tener este punto de vista. Pero queda claro que ninguno de estos puntos de vista es suficiente por sí mismo. Y lo que es un gran reto es cómo ordenar toda esta participación para que, lejos de entorpecer los procesos administrativos y los procesos de gestión de las políticas públicas, al contrario, los favorezcan, porque no solamente es construirla, es ejecutarla y desde luego es evaluarla, y evaluarla con frecuencia para que podamos entonces ajustar a tiempo y para que se puedan alcanzar las metas o repensar las metas, pero que siempre lleguemos y tengamos concreciones evidentes, que se puedan evaluar, que se puedan ver y que puedan significar una mejora, pues porque es lo que todo el mundo está pensando que tenemos que tener respecto en específico al tema de violencia de género. Ese es el deber ser, ¿no? Entiendo. En estos 60 días hemos visto la participación en la creación de política pública de las víctimas, de las organizaciones, de la sociedad civil. Bueno, yo lo que he visto desde la Secretaría de Gobernación es efectivamente sí. Es decir, el subsecretario de Derechos Humanos ha tenido un contacto permanente con organizaciones de la sociedad civil y en particular con víctimas. Su agenda está completamente cargada de reuniones con las organizaciones de la sociedad civil y con víctimas. Se abre de nuevo la convocatoria a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es un mecanismo en donde las organizaciones y las víctimas tienen una participación fundamental. Hemos visto la participación de una víctima indirecta en una de las conferencias de prensa en donde el presidente tocó el tema de tu colega periodista que desgraciadamente perdió la vida y quien hace un llamado específicamente dentro de la propia conferencia es la persona que subsiste como viuda al periodista. No tengo la menor duda de que así es. Lo digo porque hay reclamos, sobre todo en estos foros escucha, ¿no? A partir del cual se creó la política de pacificación y parte del proyecto de la Guardia Nacional, en el que había reclamos de los colectivos, de las propias víctimas que no se les había escuchado, e incluso la permanencia de unos 15 minutos que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión con la CONAGO y con organismos de la sociedad civil, tratando temas de seguridad, también fue un motivo de reclamo, pero bueno, eso es algo que ya iremos debatiendo y dilucidando a lo largo de esta hora. Doctor Carlos, dígame su opinión. Eso es que yo sí, casi alusiones personales, ¿no? Por esta cuestión del cambio de paradigma de ciertas universidades o ciertas visiones a otras. Y bueno, ahí tengo que dejar una falsa modestia, porque pues es una cuestión personal, pero digamos, en mi caso, yo creo que hay un reconocimiento a mi participación en políticas públicas. La comisionada es testigo de que, bueno, yo he participado en el mecanismo que tiene y en otro tipo de actividades en el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Yo simplemente me di la vuelta. Pero sí, yo quisiera resaltar dos temas de esto último que se estaba hablando, en los cuales estuve yo ahí. La disculpa pública a Lidia Cacho. Fueron ¿cuántos años en los que el Estado estuvo como moviéndose? Y la instalación de la mesa con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y ellos mismos, o sea, los que estuvimos ahí, el discurso de uno de los padres es absolutamente conmovedor, pero también el tema de, ya podemos entrar y sentarnos aquí, no es hacer una manifestación para hacerlo. Yo creo que eso marca un cambio de paradigma fundamental. Hay otros que pueden ser más, como ya ustedes hablaron antes, de imagen, etcétera, pero de lo que yo puedo hablar en mi caso, cuando a mí se me hace la invitación para participar, lo que yo planteo es,
pues una política de población basada en los derechos humanos. Y eso también tiene un correlato, por ejemplo, con las posturas de la ministra Sánchez Cordero en el tema de aborto, por ejemplo, ¿no? Y aunque hay toda una complicación jurídica que la conoce bien la comisionada, como estamos como una república federal con 33 códigos penales, etcétera, pero ¿cómo podemos avanzar hacia, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de manera explícita? Al que no tengamos mujeres presas por aborto. Y otro tema que también, digamos, es muy importante, es cuál es que no me toca a mí directa, sino indirectamente, el tema de la política migratoria mexicana. Y México, digamos, ya desde antes estuvo colidereando con Suiza el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Y entonces el asumir los principios de derechos humanos, porque pues yo veía en la mañana, pues ya Estados Unidos nos lanzó a un hondureño, y lanzó porque es efectivamente esa palabra, nos lo pone de este lado de la frontera, a una persona de nacionalidad hondureña, solicitante de asilo, y que dice que se espere allá. Es una posición unilateral del gobierno de los Estados Unidos. No es la postura del Estado mexicano, pero si nosotros partimos de una defensa de los derechos humanos, no nos queda otra más que aceptarlo, por consideraciones humanitarias. No podemos cerrarle la puerta. Seguramente eso va a generar críticas, y los comentaristas de los noticieros matutinos decían, ¿cómo es posible? No. Lo mismo con la tragedia de Hidalgo. Independientemente de la calidad de quienes fueron, etcétera, lo primero es atender a las personas, sin dejar de ver, digamos, los problemas de fondo del robo de combustible que están generando esa tragedia. Pero tenemos entonces también que trabajar en múltiples, arenas, y modificar ciertas percepciones públicas, por ejemplo, el tema de xenofobia, discriminación. Si vamos a la defensa de los derechos humanos, pues el tema de matrimonio igualitario tiene que fomentarse en toda la República. Los temas, si el artículo 4 habla del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, eso incluye tanto a las personas que no quieren tener hijos, y cómo se ve esto en temas de percepción del rol de la mujer en la sociedad. El caso Dafne, que acaba de salir por un supuesto aborto que no fue, que hubo una serie de violaciones a los derechos humanos, pero también el tema, por ejemplo, de la adopción, ver la adopción como un derecho, tanto del niño a tener una familia, como de las personas que no pueden por distintas razones tener hijos, adoptar, independientemente de su orientación sexual, por ejemplo. ¿Cómo se hace desde el gobierno, cómo se parte desde el gobierno con políticas públicas, sobre todo en materia de derechos de reproducción sexual? Ya lo decía usted, cuando en una conferencia el presidente de la República aduce los divorcios al incremento del neoliberalismo en el país. ¿Cómo hay un choque al interior de gobierno? ¿Cómo se hace? Sí, eso es una pregunta, difícil. Yo no estuve ahí, y creo que también hay que separar lo que pueden ser respuestas a cuestionamientos a las conferencias matutinas o una expresión, a cómo se está reflejando algo en una política pública o en un cambio. Pero no es el mismo presidente el que ha puesto las conferencias mañaneras como el principal canal de comunicación de su política. Sí, pero digamos, de ahí a que baje a una, por ejemplo, yo sí marcaría la diferencia entre el discurso en la toma de posesión, donde marca una serie de elementos, y que las distintas instancias de la administración pública federal, a los que les tocan, lo tienen que incorporar ahora, que tienen hasta el viernes. Hay una serie de procesos que están en la ley de planeación para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Esa es una
¿cómo se llama? Una cuestión. No, yo, por ejemplo, les puedo decir que el CONAPO pues, no calcula tasas de divorcio, porque no es algo, digamos, ¿qué cosas sí tenemos que ver? Y en eso coincido. El reconocimiento de la diversidad de formas de expresión de las familias en plural. Y un problema grave que tenemos y que se ha visto es la dificultad que tienen las mujeres que disuelven una unión para lograr el pago de la manutención de los hijos. Sí, pero ese es un problema que, digamos, eso puede verse como una forma de desintegración familiar. Y que ahí sí tendríamos que tener políticas para que las mujeres que tienen eso, o que sufren violencia, etcétera, puedan tener que no hay los mecanismos en este momento. De ahí a que eso signifique una instrucción precisa de trabajar en contra de los divorcios, creo que también hay que verlo, digamos, el divorcio puede ser una solución muy buena ante una situación de violencia familiar. Claro. Cosa que antes, si las mujeres tenían que tener un rol de aguantar golpes, y hay un libro por ahí que se llama ¿Por qué las mujeres aguantan cuernos y golpes?, de una investigadora, creo que de la Universidad de Guadalajara. No, si hay una situación de violencia en una unión conyugal, yo creo que si no se arregla, lo mejor es disolverla. Y en eso hay mucha gente que ya me están pidiendo. Sí, justo. Te quiero colaborar, porque yo creo que esta discusión, Vianey, es una que hemos escenificado con Carlos, con Ángel hasta cierto punto, pues no la conozco tanto como Carlos, pero en los últimos 40 años en el país. O sea, cuando Carlos llega al CONAPO, llega como parte de un proceso social, ciudadano, de discusión internacional, de agendas a las cuales estaba haciendo mención Ángela, que entonces la ciudadanía tendrá que comprometerse y dejar de pensar que lo que dice su presidente es todo lo que hay que decir. O sea, yo estoy fascinada con ese fenómeno. Independientemente de lo que digan los presidentes, ahí sí, para que me vean todos, independientemente de lo que diga el presidente y no buscando descalificarlo, sino buscando construir el papel de la ciudadanía, de estos diálogos ciudadanos, es trascender como país para llegar a puntos nuevos de equilibrio. Es decir, para mí que se abra, que sean técnicos del Colegio de México, especialistas o diplomáticos del Colegio de México de la UNAM, quiere decir que se está buscando a gente que ha estado encabezando diálogos, ya dije, nacionales, mundiales, regionales, estatales, de un nivel donde se han planteado controversias, y estas controversias no están resueltas. Entonces, no podemos confundir la política con las políticas públicas. La política pública es un ejercicio al que se llega a través de encuestas, que ya te estaba contando un poco Carlos, a través de estudios, a través de evaluaciones, a través del diseño, ¿no? Y todo esto, digamos, por alguna razón, que a mí me parece inexplicable, digo, puedo tener mis hipótesis, pero inexplicable, resulta que es más frágil cuando hablamos de mujeres. No me digas si es el movimiento más importante del siglo XX. Es decir, no me quieras convencer de argumentos frente a los cuales me enfrentaré hoy, mañana y pasado, con la misma convicción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si estamos en el ejercicio de políticas públicas desde una ciudadanización, entonces tenemos que apropiarnos de este proceso. Y este proceso no es un proceso de enfrentamientos solamente ideológicos, emotivos, pasionales, que es muy padre, qué bueno que los mexicanos tenemos tanta pasión en la vida, ¿no? Pero no podemos solamente aplicarla al debate público como un enfrentamiento de la posverdad, sino como un ejercicio mesurado de análisis crítico que nos permita trascender hacia otros puntos. Y ahí es donde yo creo que el esfuerzo de sistematización, por ejemplo, de Ángela, que a mí me importaba mucho que estuviera acá, porque hemos tenido varias discusiones sobre la sistematización, la evaluación sistémica y sistemática del tratamiento de la violencia de género es importante. Bueno, le tocará a ella hablar al respecto, ¿no? Pero estas anotaciones generales, a mí me parece que nos permiten decir que la política pública debe de ser, continuar siendo, dejar de ser ese valor residual del cambio social, ¿no? Estamos nosotros aquí, el debate, el movimiento, la política, el partido, ¿no? Y la política pública ya, no. Tráiganme a la política pública y siéntenmela aquí, pónganmela en el centro. Vamos a evaluar cuáles son las necesidades y cuáles son los resultados. Solo así vamos a navegar hacia un futuro,
con una mezcla de estrategia, de flexibilidad, de diálogo. Esto es lo que es la fuerza de la política pública. Hay cantidad de programas en México que funcionan de esta manera. Y este es el centro de nuestras discusiones. ¿Qué funcionó y qué no funcionó en el manejo del tránsito, en el manejo de lo que tú quieras, ¿no? La seguridad pública. Te da la apariencia de que este gobierno, y efectivamente yo creo que es cierto, está como probando, está como midiendo terreno, ¿no? Yo así lo describiría. Ay, bueno, los foros, bueno, no, ya siempre no. Ay, bueno, esto sí, bueno, no, ahora yo pienso esto. Sí, efectivamente, yo creo que eso sí está pasando. No debemos de negarlo. Yo que no estoy de funcionaria, pues lo puedo decir así más chabacanamente, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso es una medida de una fuerza política donde le toca a la ciudadanía y a los actores no echarse para atrás, sino para adelante, pero en un proceso de construcción social, de reconstrucción y construcción social, en todos los gobiernos, y yo ahí te firmo una hoja en blanco que diga, en todos los gobiernos ha habido avances, porque han sido resultados de procesos sociales en México. Bueno, ya no está tan en blanco, ya le puse texto, pero yo creo que hacia ahí es donde tenemos que incidir, y por eso se requiere tanto una mirada de políticas públicas. ¿La hay? Con estos primeros 60 días de gobierno, ¿la hay? Ya hablaban, bueno, no hay Plan Nacional de Desarrollo, pero si tomamos en cuenta el paquete económico 2019, ¿no? El presupuesto, hay un recorte fuerte, ¿no? Al CONACYT, hay un recorte fuerte a la cultura y hay un viraje y un reforzamiento, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyo presupuesto aumentó 932%, porque será destinado la mayoría de los recursos a programas sociales. Yo quisiera retomar una pregunta que hiciste al principio. ¿Quién hace las políticas públicas? Y un poco acercándome también a lo que decía Adriana. Quizá algo muy valioso que podemos nosotros, porque yo también estoy convencida de que todo el tiempo los países van avanzando. Y avanzar no es fácil. No es nada fácil concretar instituciones, procedimientos, legislaciones, formas, etcétera, eficientes, eficaces, que den a los ciudadanos el acceso efectivo a los derechos que como personas tenemos. Eso no es nada fácil. Pero yo sí creo que podríamos avanzar en la distinción entre la administración pública y la política. Y me parece que una serie de leyes que se han venido normando últimamente, que han sido muy prolíferos en la Cámara de Senadores y Diputados, sí le han dado una dimensión diferente a la construcción de las políticas públicas desde la administración pública con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí los partidos políticos, curiosamente, pierden algún rasgo, es decir, uno ya no está muy claro si entonces es partido político, organización de la sociedad civil, o están en identidad, ¿no? Es decir, ¿dónde quedan? A mí lo que me parece muy valioso, yo sí creo que México en este momento está en una dinámica diferente de la construcción de las políticas públicas, de las decisiones nacionales, de la forma de resolver los asuntos en particular. Creo que hay una apertura importante, obligada, porque además mucho de lo que se dejó ver en las elecciones pasadas fue eso, el requerimiento de transparencia, porque no nos olvidemos de otras herramientas. Es decir, México ya tiene una ley de transparencia hace tiempo, tiene un Instituto Nacional de Transparencia, y pues cualquiera diría que no es perfecto, cualquiera diría que hubo una solicitud que alguien hizo y entonces seguramente la hay, pero la cotidianeidad, en lo cotidiano, sí hay una ley de transparencia que como funcionario público te rige. Y como funcionario público tienes que atender a ella permanentemente y tienes que tener cierta información transparentada de manera permanente. Eso antes no existía. Hay una consulta pública legalmente establecida en leyes para llevar a cabo una serie de determinaciones. Eso no existía. Porque si hoy queremos decir, es un desastre, no lo hay, 60 días, yo creo que la visión es muy corta, honestamente. Me parece que este gobierno, que es un gobierno de todos los mexicanos y todas las mexicanas, tiene 6 años por delante para que igualmente avancemos desde la construcción social en hacia dónde va nuestro país. Pero además falta otra cosa, porque una cosa es el gobierno federal
y otra cosa son los gobiernos estatales. Y ahí, por ejemplo, Adriana tiene mucha experiencia en trabajo con gobiernos estatales, y no nos olvidemos de que los y las ciudadanas tienen como su primer contacto con la administración pública los gobiernos estatales. Y en algunas cosas muy particulares, los gobiernos municipales, ¿eh? Entonces, si queremos hacer un análisis serio, profundo, completo de lo que está pasando, hagámoslo completo. Porque si solamente queremos, digamos, hablar de lo que sucedió ayer o de lo que dijo ahorita, no. El espectro es infinitamente más amplio. ¿Dónde están los diagnósticos? ¿Quiénes son los especialistas para hacerlos? ¿Qué pasa con el INEGI? ¿Dónde está, por ejemplo, lo que se lleva a cabo en la propia CONAPO? CONAPO tiene estudios interesantísimos en materia estadística. ¿Estamos accediendo a ellos? ¿Los estamos utilizando? Eso es lo que tenemos que hablar si queremos hablar de administración pública. Y hay que hablar de administración pública, y no solamente de política. Para allá voy. He de recordarles, mi labor aquí es justo provocarlos a ustedes. He de ahí que decía al principio la doctora Adriana, hay que separar la política de la política pública. Y mi insistencia es, el gobierno lo está haciendo. Si estamos tomando en cuenta, vamos a los datos, si estamos tomando en cuenta el presupuesto de egresos del próximo año, de este 2019, ya yo estoy de 2019, y hay un redireccionamiento enorme de recursos a los programas sociales, que al final del día son parte de las promesas de campaña del presidente en turno, pero también del partido en el poder en turno. ¿Ahí hay una separación de política y de política pública? A ver, esta parte del presupuesto me parece bien importante, no nada más decir, se le bajó el presupuesto a CONACYT. A mí me tocó, por ejemplo, estar en una reunión con la doctora Elena Álvarez Bulla, que es otro ejemplo, ella no es de la UNAM, no es del colegio, pero es de la UNAM, y con un currículum de esos impresionantes, pero al momento de ver pues una serie de gastos, pues como que no, hay que darle un cambio fuerte. Y si dijéramos, nos quedáramos en se le redujo a cultura, a CONAPO, no sé, porque sí había una serie de recortes sumamente importantes, pero ¿a dónde se está redireccionando ese gasto? Y entonces vemos que adultos mayores o personas adultas mayores, para hablar correctamente, ¿cuál era la política pública para adultos mayores en México? El INSEN estaba, el INAPAM, reducido casi a su mínima expresión. Tenemos un Instituto Nacional de Geriatría, pero el número de geriatras que tenemos en México es mínimo. En los estudios sobre feminicidio vemos que las tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio crecen en la tercera edad. En otros países están concentrados los asesinatos de mujeres en mujeres jóvenes. ¿Qué está pasando? Cuando además hicimos un cambio hace ya unos años con la ley del Seguro Social y la del ISSSTE, en el cual nos fuimos a las cuentas individuales, que en los hechos lo que hacen es destruyen la solidaridad entre grupos y generaciones. Destruyen la esencia misma de la seguridad social. En Chile, donde empezaron con ellas y que ya están empezando a pagar las pensiones, se dan cuenta que no le va a alcanzar para nada a la gente. Es un problema muy grave. Entonces, se está atendiendo un problema para el cual había un diagnóstico, para el cual había una cuestión, en el cual es un reconocimiento de los aportes que han hecho a sus familias, a la sociedad, las personas adultas mayores. Por otro lado, en otra etapa del curso de vida, tenemos a los jóvenes, que sí, cuando empezaron a hablar de ninis, pues yo levanté mi mano y dije, no son ninis, no hay que hablar de esto, y ahí hay una cuestión de género bien importante, porque 3/4 partes de ellos son mujeres jóvenes que están ya en unión y cuidando a sus hijos. Entonces, eso tiene que ver también con cómo cambiamos esta idea del rol femenino que te quedas en tu casita cuidando a tus hijos.
No. Incluso hay un estudio de McKinsey que hace los cálculos económicos de cuánto impactaría en el Producto Interno Bruto elevar la vergonzosamente reducida participación económica femenina. Yo estoy aquí, ¿cómo se llama?, rodeado de mujeres que trabajan, pero pues son la excepción. En México solamente 45% de las mujeres participan en la actividad económica. ¿Cuántos hombres participamos en lavar los trastes? En los trabajos no remunerados, domésticos y de cuidado. Entonces, el reconocimiento también de que, y ahí viene la demografía, tuvimos un gran crecimiento poblacional y en este momento tenemos las generaciones de jóvenes más grandes. Y eso ha significado que, efectivamente, la oferta educativa, la UNAM en sus exámenes de admisión está aceptando al 10% de los estudiantes. Y se han tenido que crear categorías para las encuestas de ocupación de está esperando para entrar a la universidad, porque la gente hace 2 o 3 veces el examen. Y que también la estructura económica no ha sido capaz de absorber a todos estos jóvenes. El crecimiento de las, ¿cómo se llama?, ofertas o de los puestos de trabajo no ha sido el suficiente para el empleo. Entonces, otra vez, programa de jóvenes construyendo el futuro, que puede ser criticable, sí, y ojalá que lo sea. Y entonces ahí se requiere precisamente lo que hablaba la comisionada, que la academia, las organizaciones de la sociedad civil lo critican. Ahora, estamos empezando y es un cambio de régimen. A veces quisiéramos que los cambios los viéramos al mes, es absolutamente imposible. Y el tema de no tenemos Plan Nacional de Desarrollo, ni tenemos en este momento por qué tenerlo, porque de acuerdo a la ley hay un calendario. Y no nos olvidemos que está el Plan Nacional, están programas sectoriales y programas específicos. Entonces, y tiene que estar todo amarrado. Y que en estos planes, y que se van a referir también a los planes operativos anuales, el tema de la administración pública, qué hacemos de manera específica cada uno, pero tienen que llevarse a foros de consulta. Yo de lo primero que hice cuando tomé posesión de mi oficina es reunirme con las asociaciones de la sociedad civil de diversa orientación ideológica, porque pues nos toca hablar con todos. ¿No? Pero bueno, ya aún más, es cotidiano, yo creo, el contacto con las ONGs, pero esta conformación de los programas, de cómo aterrizamos las grandes líneas de política pública en programas específicos, tiene que ser por un lado basado en evidencia, de qué sabemos, etcétera, pero también escuchando a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y, digamos, a diferencia del tema de divorcio, hay otro tema que no se había visto, que es el tema del desplazamiento interno forzado, y que en las administraciones anteriores no se hablaba de eso, pero ahora sí, eso sí, yo marcaría la diferencia. Hay una instrucción presidencial directa de atender ese problema. O sea, tanto la atención cotidiana a los que están, como establecer, digamos, mecanismos interinstitucionales de identificación, de ver las fuentes de los problemas, de resolución, y ver, digamos, la violación de los diferentes derechos humanos que están sufriendo los grupos de personas. También ahí tiene experiencia la comisionada. Doctora, la vi que ¿no? Me dijo. Yo quiero decir, entonces, digamos, yo creo que con lo que dicen Ángela y Carlos y tus propias intervenciones, Vianney, para mí la pregunta es cómo entonces construimos esta visión multifocal, multidisciplinaria, en diálogo con la sociedad, transparente, que incluya distintas disciplinas y que esté en el corazón de las instituciones, desde el corazón de las instituciones, ¿no? Pues ese es el reto, empezando por la UNAM y por el Colegio de México, porque yo que he estado mucho tiempo en la enseñanza, te voy a decir que uno de los grandes retos, digo, a nivel mundial, es el tratamiento de los problemas, no sea la disciplina. Si en los partidos es la ideología,
en las instituciones académicas es la dificultad de que la disciplina tiene ya como puntos fijos, ¿no? Y en la administración pública tiene el problema de que tiene como reglas, normas y a veces dificultad para meter nuevos enfoques y nuevos temas. O sea, cada una de estas arenas tiene sus problemáticas. Entonces, desde el campo de las políticas públicas se ha desarrollado lo que hoy se llama los wicked problems, ¿no? O sea, este canijo problema que me volvió a aparecer, pues yo ya me había deshecho de él, ahora tiene otra cara, ¿no? Y ahora resulta que hice no sé qué, pero la encuesta dice que no sé qué, y entonces, ¿de qué se trata, pues? Y ese es realmente, sí, el reto que está viendo el mundo. Por eso se crean las metas del desarrollo sustentable, que realmente las metas se desarrollan de cara a esa dificultad, y esa dificultad anticipada de la humanidad es muy importante. Yo me acuerdo cuando participé en las conferencias de Cairo y de Beijing, creando los famosos derechos sexuales y reproductivos, nuestros tiempos con el programa de salud sexual y reproductiva, nos daban la agenda, ¿no? La agenda de Beijing, y ponían el desplazamiento de las personas. Y yo decía, no, bueno, con todos los problemas que tengo y estas personas encima con esta super agenda, o sea, ¿a qué horas yo voy a llegar a tratar ese problema? No he podido hablar del embarazo adolescente y ahora voy a ponerme a pensar en poblaciones desplazadas que en México todavía no se manifiestan, o sea, no puedo atender todas las dimensiones de los problemas, yo pensaba, ¿no?, en ese momento. Pero la verdad es que la realidad te va obligando, o sea, esos enfoques tienen una razón de ser, pues, son resultados de muchas investigaciones, de muchos análisis, y entonces tú te lo tienes que tomar con cierta mesura, porque en realidad nosotros aquí en esta mesa tratamos de, pues, como te diría yo, de compartir lo que es resultado de encabezar equipos de investigación. Nadie hace, ese es el otro problema de estos diálogos, nadie hace todo esto solo, está dificilísimo hacerlo con equipos, ahora solo, pues no es posible, ya no es el tiempo del especialista, ¿no? De doctor, dígame usted qué tengo, ¿no? Pues el doctor ya ni puede porque va con los estudios y las muestras. Entonces, ahí es donde estamos, y tenemos que tener este nivel de humildad y como de decir los problemas tal cual, para que entonces, si de veras quieres hacer algo, pues tenemos que entrarle de esa manera, ¿no? Y yo sí siento que aquí entiendo el reto del presidente y de esta administración en el sentido de que traducir todo esto en diálogos matutinos de cara a la opinión pública, con la oposición encima, pues es dificilísimo. Pero esto no le quita nada a la obligación de hacerlo y buscarle, como México, que tiene un marco de política pública muy robustecido, si tú lo comparas con otros marcos de Norteamérica, de Iberoamérica, de Latinoamérica, es un marco muy robustecido, pero bueno, nunca alcanza el presupuesto, nunca alcanza para llegar hasta la evaluación, porque muchas veces la acción programática es fundamental, la creación de diagnósticos a través de encuestas. Esos son nuestros retos de políticas públicas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y ya no voy a hablar nada más de esto, ahora voy a hablar de género, si me vuelves a dar el micrófono. Fíjate, retomando un poco lo que dice Adriana, cómo esta visión de construcción ni siquiera termina en lo nacional, pero para nada, ¿eh? También estamos sujetos a una visión internacional, una visión mundial de lo que son los derechos humanos, de lo que son los estándares que tenemos que cumplir con ellos porque nos hemos comprometido como nación. Y cuando nos hemos comprometido, no se nos olvide que existe el Senado de la República con la autonomía que le corresponde y con las determinaciones que toma la Cámara de Diputados, que son quienes en última instancia aprueban o no el presupuesto, dónde se dan las discusiones, etcétera. Y yo quisiera retomar parte de lo que dice Adriana y enfocándolo un poco también a género. El caso, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres es una de las muestras más claras de la multidisciplinaridad que requieres para acercarte al problema, para estudiar el problema, para entender el problema. Esta libertad que hay ahora de muchas formas en la sociedad que no la había, que está constitucionalmente además prevista, ¿no? La modificación al artículo 1 de la Constitución en nuestro país es un parteaguas que desde mi punto de vista se ha hablado poco. Todas las autoridades, y por todas las autoridades, son todas las autoridades, están obligadas a conservar los más altos estándares de derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Significa incluso la inaplicabilidad de las leyes. ¿Qué alcances tiene estos? Y hacia allá es donde yo creo que tenemos que caminar. A mí me parece que los marcos normativos han avanzado y han avanzado muy bien,
pero falta la implementación de todos estos marcos normativos hasta sus últimas consecuencias, en todos los aspectos, y que se note en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo inclusive, y desde luego en el Poder Ejecutivo en todas sus facetas. ¿Qué actores me parece a mí que, o me gustaría a mí que tuvieran más presencia? Precisamente el académico. Creo que para la academia es un reto acercarse más hacia la vida diaria, que es muy difícil desde la academia acercarte a la vida diaria, porque la academia siempre está viendo un poco desde lejos y viendo espectros mucho más longitudinales en tiempo que lo que sucede en el día a día. Es decir, su ojo está desde una perspectiva diferente. Para mí sí es un reto de la academia tener esta mayor flexibilidad cotidiana con lo que pasa en la sociedad, y nos hace mucha falta. Yo te lo digo, por ejemplo, desde el punto de vista de la Comisión Nacional, de la CONAVIM, tener mucho mayor información estadística especializada, de interpretación de esa propia estadística, de derecho comparado, de políticas públicas comparadas. Si nosotros tuviéramos mayor acceso a estas cosas, y no solo la CONAVIM, las organizaciones, las entidades federativas, eso abundaría y enriquecería las políticas públicas. Pero ahora, ¿qué pasa? Hoy tienes que ir al Congreso de París, en donde a ver si te dejan ir, y además cuesta y no está bien visto porque los recursos, etcétera. Pero solamente en esos espacios es donde puedes compartir la riqueza que hay de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido México está falto de mayor producción desde la academia o desde las instituciones públicas, pero con un perfil completamente, digamos, académico, de información útil para la cotidianidad. Y eso nos puede servir a todos para poder tomar decisiones que nos ayuden a equivocarnos menos, a tener un mejor uso de los recursos y avanzar lo más pronto posible. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Han hablado mucho de la ciudadanización de la política pública, que la hagamos nuestra. Hemos hablado solamente de la figura presidencial, ¿no?, o del gobierno central. ¿Cuál es el reto entonces en política pública para los otros actores que también crean política pública? Me refiero a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a los órganos autónomos y a las organizaciones de la sociedad civil. A ver, yo quisiera empezar por ahí para poner aquí en el centro de la mesa también a los órganos autónomos. México tiene esta figura de órganos autónomos que es una figura novedosa, sui generis, rara a nivel internacional. A mí me parece muy útil, muy valiosa. Me parece que era necesario tener estos autónomos porque además tienen un grado de especialización muy, muy fundamental y crean política pública en sus áreas de especialización, política pública que tiene una trascendencia fundamental. Y eso hace, de nueva cuenta, la presencia del tema de género, tanto en igualdad como en prevención de violencia, compleja, porque esto es transversal. Y a veces, cuando dices es transversal, la verdad es que muchísimas personas dicen, ¿quién sabe qué es la transversalidad? ¿En dónde la pongo? ¿Dónde la meto? ¿Cómo la hago? ¿No? Pero es transversal, entonces, ¿qué tienes que hacer además con esta política pública? No solamente es especializada, sino además tiene que incorporar elementos de transversalidad, desde luego derechos humanos en todo su conjunto, y dentro de ellos perspectivas específicas que no dejen fuera a ningún sector de la población en sus especificidades. Eso es lo que nosotros en México tenemos que ir haciendo de manera más profesional cada vez. Doctor, ¿se puede aún con un regreso al presupuesto, el recorte del INEGI, porque hablaban hace rato de construcción, ejecución y evaluación, cómo se construye, cómo se ejecuta y luego cómo se evalúa ante un recorte del INEGI, 13 programas, y entonces nos quedamos sin 13 encuestas fundamentales para construir, ejecutar y también evaluar? Yo creo que también sí hay que verlo en el momento en el que estamos, en que hay todavía previsiones y posibilidad de hacer cambios en la asignación presupuestal. Entonces no es
No es una cuestión de atoro pasado. Me parece que los organismos autónomos, tanto el INE como el INEGI, no especialmente estos dos, porque tenemos INAI y CNDH, están presentando ante la opinión pública y ante las autoridades fiscales esta necesidad de, de ampliación del presupuesto en temas específicos, ¿no? Yo creo que todavía estamos en estos procesos de reajustes, del presupuesto, y que sí, bueno, yo ahí coincido en la necesidad de tener sistemas, de información, y de que hay cosas que serían, digamos, más fáciles si tuviéramos estos elementos, ¿no? Una cuestión fundamental, ahorita todo el mundo habla de la película Roma, sus 10, iba a decir, ¿por qué me quiero salir de del tema? No, porque ¿eso con qué tiene que ver? Con el tema del trabajo doméstico. El trabajo doméstico remunerado, y nos lleva al trabajo doméstico no remunerado, y la importancia de tener la encuesta nacional de uso de tiempo, y de tener información de cuántas trabajadoras domésticas hay en el país, y lo que implicaría, o lo que va a implicar, porque es una cuestión, la ratificación del convenio 189 de la OIT. Porque también tenemos un problema, el afrontar los derechos humanos y asumirlos en su totalidad, implica unos desembolsos financieros que en este momento no nos alcanzan. Entonces tenemos que hacer también actos de balance. Eso por un lado. Por otro lado, las especificidades mexicanas. Los órganos autónomos por un lado, pero sí está también este tema de los 3 niveles de gobierno. Y una cosa que a mí me toca es la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, donde lo hacemos de la mano del Instituto Nacional de las Mujeres y de una serie de otros actores, pero quien opera son entidades federativas y en algunos casos municipios. Y tenemos un principio también de federalismo y de respetar cuáles son las atribuciones del gobierno federal, de los estatales y de los municipales. Entonces, una cuestión que a mí me gusta de esta estrategia es que no es algo de que pues en una oficina en Reforma se dice hagan esto. No es vertical. No, sino que se crea un grupo interinstitucional de prevención del embarazo adolescente y se replica en los estados con grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente, donde también hay participación de academia y sociedad civil. Y entonces donde hay la discusión, y luego puede haber muchas quejas de, y no ha bajado, pero todavía no sabemos. Es una cuestión, es un cambio cultural que tenemos que verlo a corto, mediano y largo plazo. Pero también tenemos que, al ser un elemento multifactorial, o sea, no es lo mismo que si queremos reducir, por ejemplo, esa persona que va cruzándose donde no debe y que puede morirse atropellada, al embarazo adolescente, donde hay múltiples factores y donde hay elementos de violencia sexual, particularmente cuando se trata de niñas menores de 15 años. Entonces tenemos que estudiar el problema, ver cuáles son las distintas causas y quiénes están actuando. Pero entonces esto le mete una complejidad que otros países donde hay un sistema unitario o simplemente donde tenemos este esquema de gobiernos parlamentarios, donde no hay esta separación del Ejecutivo y el Legislativo, sino que es la formación política que domina el Ejecutivo quien forma gobierno. Todas estas particularidades... Pero ¿no estamos ante un cambio de paradigma? Sí, pero no de paradigma en la, conformación política del Estado mexicano. Uh-huh. Yo simplemente lo que estoy trayendo es la complejidad de hacer algo, y cuando estamos en el gobierno federal, bueno, tanto la CONAVIM como CONAPO, tenemos que trabajar con las entidades federativas fundamentalmente. O sea, sí, yo puedo, yo porque como estuve en esto, generar las proyecciones de población. Uh-huh. Y esto se los pasamos como insumo para pues cuántos jóvenes hay, cuántos adultos mayores,
los índices de marginación, etcétera. Pero para los otros temas de atención, embarazo adolescente, atención, el tema del derecho a la identidad, de que los niños sean registrados al nacimiento, el primer derecho es la identidad y a partir de ahí es el ejercicio de los otros derechos, es con estados y municipios. Y eso le genera una complicación mayor, que es si los estudiosos de administración pública, de las políticas, se basan exclusivamente, digamos, en otros modelos, pues no lo van a entender. Y no es por una justificación, pero eso implica también una mayor tardanza en la ejecución. Pues no solo en la ejecución, en el planteamiento de las políticas. Y también implica que nosotros tengamos que pasar buena parte de nuestro tiempo fuera de nuestro escritorio, que tengamos que estar viajando, visitando, hablando con otros actores. No es el sentarnos a nuestro escritorio, sino que esta cuestión de contacto, tanto con otros órdenes de gobierno, con otros poderes, con organizaciones de la sociedad civil, con academia y con organismos internacionales, porque efectivamente la reforma de derechos humanos, y que hace, pues, por ejemplo, que pues, si hubo la reunión del comité de la CEDAW y que se establecen una serie de recomendaciones al Estado mexicano, pues tenemos que ver cómo hacemos. Y a estos comités no les interesa si somos un Estado unitario, si somos una república federal. No, ustedes hacen esto. ¿Cómo le hacen? Aquí hay una violación de los derechos humanos, es su problema. Y entonces tenemos que ver de qué manera atendemos eso. Y entonces son cuestiones, pues, que nos vienen, pues de pronto nos cae. Fue en octubre Los CEDAW fue, sí, septiembre-octubre del año pasado. Septiembre-octubre, y tuvimos hace poco, pues, la visita de una de las integrantes del comité, y eso es lo internacional, faltaría y la CNDH, lo que nos diga, la ONU, entonces, y la sociedad civil y la academia, y esto es un movimiento permanente. Todo tiene que estar en constante revisión, en constante observación. Para eso es. A mí me parece que México está caminando hacia una práctica de observancia permanente de las acciones de los funcionarios públicos, del gobierno en su ejercicio completo, del Poder Judicial. El Poder Judicial antes era un Poder Judicial cerrado, no tenía por qué cuestionar sus determinaciones. Hoy por hoy es un Poder Judicial completamente cuestionable y que todos podríamos opinar respecto de las posiciones, y eso es una ganancia. Eso tiene otras consecuencias. Y esas otras consecuencias es barullo permanente que hay en la sociedad de la crítica de todas las posiciones diferentes, porque además hay libertad para tener una posición, la que tú quieras considerar. Como organización de la sociedad civil tenemos la expresión de las derechas más derechas, de las izquierdas más izquierdas, de quienes están viendo por sus propios grupos específicos, los grupos, por ejemplo, de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Todos tienen un espacio para decir lo que quieran decir. Ahora, el reto es, y lo dije desde hace un momento, es tener los mecanismos institucionales, porque ahí sí estamos hablando entonces ya de instituciones, mecanismos institucionales que te permitan absorber todo este diálogo y traducirlo en una estrategia que se llama política pública eficiente. Ese es un reto importante, porque cuando tú tienes un gobierno mucho menos horizontal y más vertical, entonces, ¿qué tienes ahí? Bueno, pues la suerte de que el que manda no se equivoque, ¿no? Pero esa probabilidad es altísima. Y además que mande en un solo sentido. Entonces, eso ya no es México. México no es eso. México es la variedad de muchos puntos de vista y todos tienen que estar siendo escuchados. Y si me vas a preguntar ahorita, ¿y lo está haciendo? Yo te diría sí. Sí lo está haciendo, y creo que tenemos evidencias firmes, no solamente de que por parte del gobierno se está escuchando, sino por parte de las organizaciones y por parte de los sectores que están exigiendo ser escuchados. Y eso es muy valioso. Bueno, yo te prometí que iba a hablar de género. Sí, entonces, para allá, porque ya... Yo quiero cumplir las promesas. Ahora, ¿qué decimos? Sí, Ahora, ¿qué decimos? Hemos estado hablando mucho, sí es cierto, pero digamos, yo prometí que yo.
porque yo me puse a hablar de otras cosas. ¿Y ahora qué decimos, no? Yo creo que sí hay algunas cosas que centrar en esta discusión, porque muchas veces se dice que estamos en un momento donde no tenemos que seguir la recomendación internacional, que por qué, si nosotros estamos aquí con nuestras propias dinámicas, ¿no? Y además está carísimo, ¿y a qué horas vamos a hacer eso? Pero como muy bien ya lo argumentaron Carlos y Ángela, pues la Arena Internacional de las Naciones Unidas es el resultado de las propias sociedades que acuden a las reuniones y que a su vez esto se convierte en un acuerdo, pues no es como que desde fuera quién sabe de dónde llegan esos acuerdos. Eso es una cosa muy importante que a veces como que se olvida, ¿no? Como que se desgasta. O sea, la Comisión para la Eliminación de todas las formas de discriminación, conocida como CEDAW, porque tampoco sé si todo el mundo aquí sabe qué onda. No, bueno, es cierto, no se puede hacer todo el tiempo. Te está dando algunas recomendaciones que, como también muy bien decían los colegas, ¿cómo le haces a nivel federal? Pues sí es un reto, pero llévatelo al municipio de no sé dónde, de Bacum, llévatelo a las, no sé qué otra, nosotros todos estamos aprendiendo los nombres de los municipios, pues, no nos lo sabíamos, no nos lo sabemos, no nos los enseñan en la escuela. Y además, ¿cómo son las particularidades de cada una de estas entidades sociodemográficamente hablando? Gracias a que existen hoy día dos sistemas, el sistema para la igualdad y el sistema para prevenir, atender y sancionar la violencia, que también es algo como que se deja muy de lado, pero que está en el diseño institucional, se puede activar una serie de respuestas y de mecanismos de una manera más transversal, más articulada, vamos a decir, ¿no? Para no usar palabras difíciles. Ok. ¿Y por qué no sucede más? Pues porque en el diseño institucional todavía nos hemos quedado en las partes, todavía nos falta reconciliar esas partes, pero ya están ahí en el diseño. ¿Y por qué nos hemos quedado en las partes? Pues por las resistencias que a veces hay, ¿no? Pero no siempre las hay. Yo he tenido la fortuna, por ejemplo, de trabajar con algunos estados donde hay actores muy dinámicos, en Nuevo León cuando estaba Marilena Chapa, hoy día en el estado de Sonora, donde el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, me ha invitado a trabajar, la gobernadora me ha invitado a trabajar, la coordinadora del Instituto Sonorense de las Mujeres, la fiscal, o sea, una serie de actores que se han abierto una posibilidad de ir integrando una visión sistémica. Fue ahí donde yo me encontré a Ángela y empezamos a hablar de sistemas. Dije, qué emoción, los sistemas, ¿no? Porque yo creo que eso es una aportación de México, que ya tenemos una estructura sobre la cual tejer. Entonces no habría que insistir solo que, bueno, te explico porque me vuelvo otra vez especialista y dejo de explicar. Lo que estoy queriendo decir es que muchas veces, como el género o las relaciones desiguales entre hombres y mujeres cuesta trabajo de ser aceptadas, se dan las acciones desde los institutos, que son más conocidos, los institutos de las mujeres, y esos institutos, según su contexto, apuntalan ciertas unidades, que así se llaman, unidades de género, la unidad de género de la Secretaría del Trabajo, la unidad ¿no? Y se pensaría que esa es como el mecanismo para el trabajo, las unidades, pero esas unidades en realidad se reúnen en un sistema, y ese sistema se supone que es el Instituto Estatal de las Mujeres que junta estas unidades. Bueno, esa es una dimensión del sistema, pero es como las células, ¿no? O sea, eso es ver un órgano, pero este sistema se va reproduciendo a otros niveles de subsecretarías, de secretarías, para ir integrando todo el Estado. Eso es lo que permitiría una visión transversal. ¿Qué tanto funciona? Pues bueno, a veces funcionan algunos órganos, a veces funcionan algunas células, no tenemos todavía la visión de la salud integral, ¿verdad? Para hacer una metáfora. No es en todas las áreas, es desigual, por eso hay tanta violencia, pues, ¿no? Y es un tema del Estado y es un tema de la sociedad. Entonces, digamos, a ver si nos habla Ángela de los desafíos y oportunidades en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en México, porque es un documento que ella me enseñó, me fascinó bastante, en torno a la posibilidad de ir usando las encuestas, de ir creando una visión más articulada de la vida de las mujeres y el ejercicio de la violencia. Ya que está hablando de esto, entonces, ¿cuál es el reto, ¿no?, de la actual administración en materia de política de género? ¿Ustedes si ven un viraje, si ven un cambio? Sí, desde luego que sí, ese ha sido además explícito. La propia secretaria de Gobernación ha sido durante su carrera profesional una defensora de los derechos humanos de las mujeres y ahora lo ha venido también haciendo explícito. Y ha tenido un contacto con organizaciones de la sociedad civil en esta materia permanente, de manera muy, muy cercana, al igual que el subsecretario de Derechos Humanos,
y también el área de política pública, que es responsable de hacer el Programa Nacional de Derechos Humanos, al cual deben sumarse los programas estatales en materia de derechos humanos, y que desde luego tiene que tener una perspectiva de género inserta en ella. No tengo la menor duda. Y yo quiero aprovechar el anuncio que hace Adriana para hablarles de un documento. Por ley, cada vez que termina un sexenio, tiene que dejarse un diagnóstico de cuál es la situación de la violencia contra las mujeres. Esto está dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto sirve como un punto de partida para quien inicie la administración y para quien integre el Programa Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia. Digamos, quien llega tiene que tener, hemos hablado ya de sistemas de información, la mejor información posible de en dónde está y de dónde parte. En este sentido, dentro de la CONAVIM, está ya en línea, existe este documento que se llama Desafíos y Oportunidades, si quieren lo podemos poner así para que se vean, y en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en México. Este es un documento que se hizo en colaboración con un grupo de mujeres muy talentosas quintanarroenses, que están aquí los créditos que se debe, y que lo que pretende es ver, como también lo ha sostenido la Secretaria de Gobernación, el problema de la violencia desde la perspectiva de la prevención. México ha caminado en la atención hacia las mujeres que han sufrido violencia y ha generado, nosotros tenemos hoy por hoy una comisión ejecutiva de atención a víctimas, comisiones estatales de atención a víctimas, tenemos centros de justicia para las mujeres, tenemos fiscalías especializadas para atender a mujeres que han sufrido un delito de violencia de género, y tenemos además dentro de la Ley General de Acceso una serie de derechos que se tienen que desplegar en el momento en que una mujer es víctima de cualquier tipo de delito específicamente. Pero no es saludable volvernos un país especialista en la atención de víctimas. Nosotros tenemos que prever la violencia. La violencia, además, generalizada, es un tipo de violencia que no llega a una procuraduría, que no llega ni siquiera a una llamada de emergencia. Es una violencia institucional, es una violencia estructural, es una violencia de todos los días. Este documento lo que pretende entonces es encontrar cuál es el grado de exposición que tenemos las mujeres a sufrir distintos tipos de violencias, y esto al final del día se presenta como una radiografía por entidad federativa, con una serie de elementos que le permiten a cada entidad federativa, desde sus sistemas, plantear de inicio, si es que están iniciando el gobierno, o replantear los que ya lleven algunos años, sus propios programas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. La violencia es una pandemia mundial, es un problema que de no atenderse evita un desarrollo sustentable. No es posible pensar en el desarrollo de la humanidad mientras existan los niveles de violencia contra las mujeres que existen hoy en día. Eso es una irracionalidad. Y este tipo de problemas que generan al final del día los espacios en donde las mujeres se encuentran finalmente en situaciones de violencia son multidimensionales, multifactoriales e involucran aspectos, como decía el doctor, que tienen que ver con lo más complicado a veces que es cambiar, que es la cultura de una sociedad. La forma en que la sociedad se mira a sí misma, mira a sus roles, mira a sus valores, mira sus formas de organización. Eso es muy difícil de modificar. Entonces, podríamos, si quieren ustedes, tomar algunos datos específicos, pero bueno, no sé qué tanto tiempo tengamos. Me parece que algunas cosas que valdría la pena mencionar, que ya la mencionó, es la falta de incorporación de las mujeres en la actividad económica productiva, porque las mujeres no tienen autonomía. Y cuando no tienes autonomía, estás sujeta a los vaivenes que tengas enfrente. A eso podríamos agregarle, por ejemplo, el crecimiento de las mujeres como jefas de familia. Es un fenómeno que está totalmente disparado hacia arriba, pero no tenemos un país que proteja esta forma de ser cada vez más presente de las mujeres. Puede verse que la mujer jefa de familia es una mujer que ha logrado un cierto nivel de empoderamiento. Ojalá lo fuera así, ojalá lo sea así. Pero hay algunos otros datos que podemos cruzar que nos dicen que no necesariamente. Por ejemplo,
del 100% de las familias que habitan en un cuarto de azotea en este país, 70% de ellos los jefatura una mujer. Pero del 72% de las construcciones que están hechas con materiales en espacios y con la idea de que sea una vivienda, los jefatura un hombre. ¿Qué pasa con la justicia familiar? Tenemos un rezago en materia de justicia familiar que nadie está volteando a ver. ¿Y en qué se traduce? En una desprotección no solo de las mujeres, de los hijos también. Es decir, hay un elevadísimo número de asuntos que se tramiten ante tribunales de lo familiar y es la materia que menos recursos recibe en este país. El menor número de juzgados que tenemos en México para atender justicia es en materia familiar. Y sin embargo, tenemos el mayor número de asuntos que se están tramitando ante los tribunales. Pero no solo eso, sino que cuando llegamos a tener una formalidad final, esa pensión alimenticia no se está ejecutando. Y en eso intervienen muchos factores. Patrones que ocultan lo que uno de sus trabajadores les pide de cuánto ganan a cambio de, por ejemplo, pagarles algo menos. Es decir, es un problema social que tenemos que admitir todos juntos, toda la sociedad en su conjunto. Todas estas desigualdades que tenemos, este estudio de McKinsey, que también en mujeres ha hecho cosas magníficas, de la desigualdad en términos del ingreso por el mismo trabajo. Esa es una realidad en México, ¿no? La falta, por ejemplo, que tenemos las mujeres en México de tener acceso a una capacitación en términos de igualdad y no pensada en que las mujeres y los hombres tenemos las mismas circunstancias de vida. No es así. El programa, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, hay una desigualdad en nuestro país que alcanza niveles muy importantes y que eleva el riesgo de las mujeres a sufrir violencia. Tenemos, por ejemplo, ¿qué otra cosa nos provoca este problema de los matrimonios que no terminan de disolverse adecuadamente y que no tienen una protección económica? Tenemos un hacinamiento, por ejemplo, en donde muchas de estas mujeres o que fueron madres solteras y viven dentro del hogar materno, ¿no? O que tienen que regresar a este hogar y entonces tenemos un elevado número de abuso sexual por familiares. Entonces, la familia no puede tener una integración autónoma como decidan tenerla, sino tienen que estar siempre en riesgos de distintas formas. Entonces, ¿de dónde se deriva esto? Pues de que no tenemos una justicia familiar eficiente. Claro. Aprovecho este diagnóstico para plantearles la parte de las preguntas que nos han enviado a través de redes sociales. ¿Qué políticas públicas se visualizan para el sector salud y sector seguridad en materia de género? Yo para quitarle tantito el micrófono a Ángela. Mira, yo creo que algunos de los ejemplos, por ejemplo, bueno, ahí también es otro momento para hablar del mecanismo único de alerta de género, que lo que empezó a pasar, ha estado pasando, es que se ha ido convirtiendo como en un referente para la creación de políticas públicas en la materia, que no estaba pensado así ni diseñado así, pero eso está pasando. Entonces, en este ejercicio, digamos, en esa oportunidad que yo agradezco con el Estado de Sonora, lo que he podido es trabajar mucho con Juan Rico, que vino presente, que está acá, con el Consejo Estatal de Población, para tratar de llevarles estas realidades a la Secretaría de Salud, a las otras secretarías de justicia, ¿no? Y entonces crear grupos multidisciplinarios para ir trabajando estas temáticas y ver qué falta, qué protocolos de aplicación faltan, por ejemplo, ¿no? Pero ya discutirlo en un grupo y cuando los aplicas, ¿qué sucede? ¿Y qué estás midiendo y no estás midiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahí, digamos, en este problema de la justicia de los juzgados, tú te encuentras que cuando tienes fiscalías que tienen presupuestos muy bajos, los ministerios públicos están sobrecargados y los policías no tienen suficientes patrullas para ir a aplicar los protocolos de protección. O sea, tenemos una cadena muy grande de pobreza. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Qué políticas públicas se tienen que aplicar? Bueno, mira, lo ideal es que efectivamente la política pública atienda a víctimas de agresión sexual, aplique la NOM 046, haya capacitación y menos resistencia, se logra a veces esto en algunos estados,
con sus resistencias, pero se ha logrado en algunos estados del norte. Es necesario también ir comprendiendo la cadena de problemas sociales para que si no tienes todo el presupuesto que necesitas, por lo menos puedas incidir en ella en algunos momentos para ir creando otros escenarios, ¿no? Porque ya habíamos dicho que el wicked problem ahí sigue, ¿no? Y esos problemas se vayan, si no solucionando, porque ese es el tema también del enfoque de políticas públicas, por lo menos acotando. Entonces, eso es, digamos, lo que en términos de política pública se podría trazar, ya, digamos, ya no solo con estos ejemplos que te estoy poniendo, sino ya con una visión más articulada de instancias como las que coordinan, presiden quienes están en la mesa, que ya es otro nivel de ejercicio, ¿no? Y que, bueno, sería cosa de ver, de recuperar, pero ya, digo, solo para darte un ejemplo de este tipo de aplicación, ¿no? ¿Alguien más usted? Creo que sí es importante resaltar también la estructura o, digamos, la base normativa que existe. Estas dos leyes que ¿cómo se llama? Se mencionaron, la de igualdad y la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, establecen ya, pues, por dónde tenemos que ir, ¿no? A veces a los funcionarios públicos se nos olvida que hay este marco normativo por el cual nos tenemos que regir, y la aplicación de la NOM 046 es, yo lo pondría como un ejemplo muy fuerte. Mi pelea siempre con el IMSS, que pues si no lo reportan es que no existe, ¿no? Pero también de lo que mencionaba, para una aplicación en el caso específico, y lo mismo con otros, con educación, etcétera, de estas políticas públicas se requiere mucho dinero. La inversión para el rezago judicial, para la protección a mujeres en situación de violencia, etcétera. Y eso también ha hecho que esta administración se centre en dos temas que yo creo que no hemos abordado suficientemente, que es la austeridad y el combate a la corrupción. Y que eso se está volviendo pues una línea absolutamente necesaria. El decir no tenemos dinero, y pues también tenemos que ver a dónde se estaba yendo el dinero, tanto en fugas provocadas con las mujeres, y que ve uno lo que encontraron ayer en Escaposalco, ¿no? O sea, es incomprensible que haya este tipo de... No sé, dinos para la audiencia y para mí que no sé qué. Que encontraron en Iztapalapa una bodega que el dueño le rentaba, se les fueron los locatarios, entra y ve que hay un hueco. Hicieron un túnel, nos estamos haciendo expertos en túneles en México, para ahí pasan los ductos y estaban las válvulas para sacar, quién fue, no sabemos, hay que investigar, pero por ejemplo, para saber... 5 piquetes, dónde, ¿no? Para saber a dónde se iba eso, pues tenemos que invertir también en sistemas de investigación. Para una mujer que está en una situación de violencia y que efectivamente haya una protección, pues cuesta mucho eso, y entonces tenemos que redireccionar a dónde se está yendo la riqueza. Uno ve también, pues, no voy a decir nombres, pero pues algunos excesos que se han puesto de personajes públicos que en este momento ya resultan inaceptables. Y tenemos que resolver estos problemas. Por eso, pues, hay unas medidas de austeridad muy fuertes, las reducciones salariales, etcétera, para poder hacer redireccionamiento del gasto público y poder entonces, pues sí, enfrentar de mejor manera estos problemas que ya están resueltos, ¿no? El otro tema, pues educación también. Nosotros, por ejemplo, para el tema otra vez de la posibilidad de que las mujeres tengan una mayor participación económica extradoméstica, pues requerimos, por ejemplo, escuelas de tiempo completo y sistemas de cuidados, claro, guarderías, centros de desarrollo infantil, y eso cuesta. Tenemos dos ejemplos, lo que pasó en España y lo que pasó en Uruguay, al momento de querer instaurar un sistema nacional de cuidados, pues uno ve el costo y es estratosférico, y entonces tenemos que empezar... Oye, ¿verdad? Yo nada más diría, es estratosférico, ¿verdad? ¿Qué es estratosférico? Sí, claro. Sí. Pero eso es lo que las mujeres aportan permanentemente en lo cotidiano, y pareciera que no existe. No está reconocido. No está reconocido. Es Hay lo que tú comentabas. subvencionamiento por parte de las mujeres hasta las familias y las sociedades por parte del trabajo doméstico no remunerado.
Así es. Y aprovecho, ¿la paridad de género en este gobierno es visible? Bueno, tenemos por primera vez en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores un Congreso paritario. Eso es absolutamente visible. También el de aquí de la Ciudad de México. Sí, tenemos varios congresos paritarios en el país, gabinetes paritarios. Tenemos el 50% de las... No sé si se alcanzó, porque todavía estaban en discusión la última vez que yo lo vi en el INE, en algunas controversias a nivel municipal, de presidentas municipales que accedieron también a cargos de elección popular a nivel municipal. Y desde luego también el gobierno federal. Yo creo que el gobierno, uno de los que les hace muchísima falta incorporar esto es el Poder Judicial. Y lo vemos en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde tenemos 2 mujeres. Una de ellas que pronto dejará su cargo. Estamos todas ciertas de que quien la sustituya deberá ser una mujer. No tenemos duda de que hace mucha falta la presencia de las mujeres. Me parece que quizá en el Poder Judicial es en donde todavía hace falta, pero en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, sin duda lo hay. Y en el Ejecutivo Federal también está presente. Está visible. Visible, sí. Es como no. Mi nota subversiva. La paridad en México se ha ido manifestando como resultado de los movimientos de mujeres de los últimos 30 años. Aquí está Adela Muñiz, que vino de asistente, y que expresiones diversas, entre las últimas mujeres en plural, propició mucho esto. ¿Okay? Entonces es un fenómeno político. Así, y Mujeres en Plural es una aglutinación, o una red, una organización que trae mujeres de distintos partidos y que finalmente, ante la sentencia del tribunal, la 12624, tienen los estados, los gobiernos, los partidos que tomar medidas al respecto. Hay una recomendación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que los partidos políticos cumplan con la paridad. Así llegan las mujeres. No es solamente un tema de asignación voluntaria, es un tema de reconocimiento de una sentencia del Tribunal Electoral. Que eso da pie también a fenómenos que hemos visto como las Juanitas o las en Chiapas, ¿no? También ese antecedente, ¿no? Ahora, de allí a que la agenda de género se esté materializando, pues no, o sea, ese es el tema, pues, de que tiene que seguir esto y nada de esto es estable, mucho menos en estos temas. Y también decir que de ahí a la traducción de la agenda de género, de que la paridad venga acompañada con esta visibilidad de la agenda de género, no es una realidad, porque ya decía Ángela, o sea, bueno, Carlos, ya no me acuerdo porque ya no estoy cansada, ya no sé, de la subvención de las mujeres a los estados, ¿no? Si mañana me dice Andrés Manuel López Obrador, te dejo el estado, tú lo vas a presidir, aquí está todo el dinero que recabé, pues no me alcanza para poner la igualdad de género. Esa es la realidad de los estados del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde se da esa negociación política de la que poco se habla entre las mujeres, desde la señora de la película de Roma, de Cleo de la película de Roma y la patrona de Cleo, que quién sabe cómo se llama, ya no me acuerdo, y nosotras las funcionarias y las académicas? Es un temazo, ¿no? Incluido, yo diría para completar lo que decía Ángela, que donde hay más rezago de las mujeres en puestos de poder es en la academia. Vayan y revisen mi último artículo que escribí, científico y arbitrado, donde demuestro que solamente el 2% de las mujeres están llegando a puestos de rectoría y de dirección del más alto nivel. Muy bien. Por último, en cuestión de seguridad, ¿qué hace que las políticas implementadas no tengan tan buenos resultados? Y ahí también, incluso en violencia pero hay violencia de género y también... Yo quisiera regresar a lo que acaba de hacer el gobierno de la Ciudad de México la semana pasada. Puso a disposición de todos la ubicación precisa de la ocurrencia de los delitos. No teníamos esa información y son las discusiones en los grupos de trabajo para las solicitudes de alerta de género. ¿Dónde están ocurriendo estos delitos? Si no teníamos esa información, ¿cómo se llama?, de base, pues ¿cómo vamos a hacer una política que funcione? Si el secretariado, y ahí
lo he dicho públicamente en otras ocasiones y frente a su titular, bueno, el ex titular, si el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sigue dando las cifras de delitos sexuales sin separarlos por sexo de la víctima, pues ¿cómo hacemos una política que sirva? Entonces, otra vez, creo que es importante tener que las políticas estén basadas en evidencia, y para eso necesitamos información para poder analizarlo y poder actuar. Ahora, ahí también tenemos un problema muy grave de corrupción, que también está ligado a la baja remuneración que tienen muchos, y a la carga, a la sobrecarga que tienen. Entonces, pues en el caso de violencia contra las mujeres, pues yo he oído que se quejan de que el policía de investigación le dice, pues, pero póngale la gasolina, porque no tengo gasolina para ir. Pero, ¿contra quién nos vamos? ¿Contra ese agente de investigación o contra toda la estructura presupuestal que no le estamos dando como sociedad los recursos para la investigación, para reducir este rezago judicial en materia familiar? Y que podemos ahí identificar muchos casos de violencia familiar. Digamos, aquí hasta antes de que hubiera el divorcio incausado, pues todos los temas de las mujeres que solicitaban divorcio por violencia, pues ahí estás identificando un delito, y no se estaba actuando al respecto. Entonces, esta cuestión de sistemas de información me parece, fundamental, ¿no? Bueno, ¿ustedes? Sí. A lo mejor un poco yendo al tema de violencia de género, no de seguridad en general, primero tenemos que verlo desde el punto de vista de la prevención y no solamente de la atención del fenómeno delictivo. El fenómeno delictivo ya se dio, ya se concretó, y en un fenómeno delictivo hay un daño personal y social que es muy difícil de restablecer. A pesar de todo el acompañamiento que se pueda dar como víctima, es muy difícil de restablecer. Entonces tenemos que verlo desde otra óptica. Yo escuché también en una de las conferencias últimas en donde la Secretaría de Gobernación habla claramente de que el enfoque en materia de violencia es ser un enfoque preventivo. Y eso creo que a México le hace mucha falta. Y lo he escuchado en muchos espacios. Y creo que hay un consenso en este sentido. Hay que trabajar en la prevención. Pero para trabajar en la prevención hay que entender entonces el fenómeno completo. ¿Y dónde están estos elementos, como comentaba hace un momento, que ponen a las mujeres en mayor riesgo de sufrir violencia o ya delitos? Y luego hay un tercer elemento, que es la revictimización a través de la violencia institucional. Entonces es una cadena de situaciones que tenemos que romperlas todas. Desde la violencia como tal, solamente lo que se entiende por violencia, el delito, es decir, aquella conducta que porque ya se encuentra tipificada, entonces ya cae en la constitución de un delito, pero después del delito, en la obligación del Estado que tiene de hacer justicia y de que no haya impunidad. Porque también los niveles de impunidad en donde nosotros estamos viviendo también son violencia. Entonces es una cadena que tenemos que atender desde el principio, claro, integralmente, interinstitucionalmente, en los 3 niveles de gobierno y en los 3 órdenes de gobierno, multidisciplinaria, con un enfoque multidisciplinario. Y aquí quiero retomar el comentario subversivo de Adriana. Creo que la labor que los movimientos feministas han hecho para poner estos temas en el centro de atención, las organizaciones de la sociedad civil, es valiosísimo. O sea, no podemos pensar que estaríamos hablando de estos temas hoy aquí si no hubiera habido, o si no hay, porque es permanente además, esta permanente lucha de poner en el centro de atención el tema y que no se olvide y que se focalice y que se le den recursos y que se haga de manera transversal. Yo no tengo la menor duda de que México en este momento está caminando en ese sentido. Muy bien. Rápidamente,
No, por cuestión de tiempo, me gustaría que a manera de conclusión, en 260 caracteres, cada uno desde su expertise, los ámbitos donde han estado al interior de la creación de políticas públicas, nos pudieran decir desde su perspectiva hacia dónde vamos en materia de política pública en esta, la llamada cuarta transformación. Yo lo que diría, bueno, las instrucciones, los lineamientos que se han visto en mi área es, sí, atender las líneas generales que nos ha marcado el presidente de la República y resaltar esto de por el bien de todos, primero a los pobres. Y que relacionándolo con ODS que mencionó, cuando en los ODS se dice no dejar, ¿cómo se llama?, a nadie atrás, es un poco lo mismo dicho de otra manera. Eso por un lado, y el trabajar escuchando a la sociedad. Muy bien. Doctora. Yo, además de sumarme a lo que dice Carlos, que me parece que ha sido muy claro y muy evidente desde la campaña, agregaría un elemento más, que es restablecer la vigencia del Estado de Derecho. Me parece que dentro del discurso político es un discurso con el que el gobierno actual se ha comprometido y lo dice frecuentemente y además lo hace patente a través de las determinaciones que ha tomado. Y también creo que hay que esperar al Plan Nacional de Desarrollo. México tiene una legislación para poder definir con precisión, con claridad, para todos los sectores hacia dónde va la política pública, y eso se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo y en la ley de planeación que tenemos en este país. Y estamos en ese proceso, apenas estamos en ese proceso, y bien dice Carlos hace rato, no tenemos un Plan Nacional de Desarrollo porque no tenemos por qué tenerlo en este momento. Porque al contrario, lo que sí tenemos que tener en este momento es esta construcción de este Plan Nacional de Desarrollo, del cual se deriva después los programas sectoriales y los programas especiales, y que dentro de las distintas áreas de la administración pública tenemos que esperar a que se definan estas líneas específicas para que a partir de ellas y con un orden institucional y con un orden administrativo se empiecen entonces ya a ejecutar todas las labores de planeación de las siguientes etapas. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues ha sido una mesa muy interesante. Yo creo que las políticas públicas van hacia un espacio de debate multifocal, multidisciplinario. Considero que cada vez más informado. Estimo yo que si no se conoce el marco normativo sería muy importante conocerlo para que entonces desde allí se puedan hacer lo que sea, observaciones, recomendaciones, pero desde esa vigencia que ha costado mucho a este país llegar al punto normativo, jurídico, político de diálogo en el que estamos. Y esto es nuestro y de nuestras generaciones anteriores, en fin. Entonces, dicho en positivo, no hay que renunciar a ninguna meta, ¿no? Yo por mi parte, pues les voy a ayudar mucho con nosotras las pobres, primero nosotras las pobres, y ya que la vigencia del enfoque de género esté vivito y coleando, sin que eso quiera decir que no me importan los hombres, de ninguna manera, siempre me han importado y he colaborado con ellos, pero creo yo que insistir en esta visión multidisciplinaria incluye tener perspectiva de género. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes, gracias a ustedes y por supuesto agradecerle al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset la posibilidad de tener este tipo de discusiones, pero también la oportunidad de que ustedes vean a los profesores, al expertise de los profesores que están participando en las maestrías que ofrece el Instituto a través de las redes sociales. Ustedes podrán enterarse no solo de la maestría de políticas públicas, en la cual van a poder encontrar a los tres doctores que el día de hoy estuvieron con nosotros, sino también a las otras diferentes maestrías. Está la maestría de Relaciones Internacionales, la maestría de Gobierno, la maestría de Comunicaciones, es decir, hay toda una oferta educativa amplia para que ustedes puedan acceder y también pues para que puedan tener una visión distinta, multidisciplinaria de lo que está ocurriendo en estos días y de lo que va a ocurrir en los próximos 6 años aquí en nuestro país. Yo soy Vianey Fernández y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Los esperamos en la siguiente mesa de discusión del Instituto.